¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes la cita es con la Fundación Forjando Futuros y nos acompaña de Forjando Futuros su director Gerardo Vega, a quien le agradecemos su presencia esta noche en el programa. Gerardo. Gracias, Germán, gracias a Yosune y a Íñigo, dos amigos invitados españoles del País Vasco que han estado visitando diferentes espacios del país, lugares del país en estos 12 días. Acompañan procesos de temas de derechos humanos, el tema de reinserción y asuntos sociales. Pero ellos mismos, Íñigo y Yosune, que nos saluden y nos digan cómo van por Colombia. Claro que sí, agradecemos la presencia de estos dos invitados. Ya Íñigo había estado con nosotros hace más de un año. Un añito y medio, sí. Un año y medio había estado en el formato que teníamos antiguamente en Nos Cogió la Noche. Le agradecemos, Íñigo, por estar nuevamente con nosotros aquí en el canal Cosmovisión en Citacom. A ustedes, un placer volver a estar por aquí en una... Bueno, como comentaba Gerardo, estamos en una misión que ha tenido dos partes, acompañando, luego Yosune también nos podrá explicar un poquito más en profundidad, ¿no? Acompañando a 4 defensoras de derechos humanos que han estado un tiempo con nosotros en el País Vasco, en un programa que tiene el gobierno vasco de acogida temporal, y hemos estado acompañando esa vuelta en varias regiones del país. Y luego además hemos aprovechado que teníamos algún día que nos hemos podido organizar para hacer trabajo político también en Bogotá y luego también aquí en Antioquia. Ayer estuvimos en Ituango, visitando la obra de Idurituango, y también afectados que están ahora mismo acogidos en el municipio directamente de Ituango. Y bueno, pues luego si queréis podemos profundizar un poco. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, Gerardo. Yo quisiera preguntarle de manera así directa. Íñigo es parlamentario y Yosune es directora de una organización no gubernamental Sin Fronteras. ¿Programa de acogida qué es? Para decirlo en otras palabras, ¿es un refugio temporal que ustedes brindan a defensores de derechos humanos que tienen riesgo en Colombia de vida? Así es, el Programa Vasco de Protección Temporal tiene la intención de dar un tiempo de más o menos 6 meses a personas defensoras de derechos humanos que tienen amenazas, riesgo a la vida en un nivel medio, para que en ese tiempo pues puedan tomar un poco de oxígeno, puedan hacer también incidencia política, denuncia, puedan formarse, acompañadas por organizaciones del País Vasco. ¿Podríamos decir que es como un asilo temporal? Es un asilo temporal. Bueno, hablemos de esas mujeres particularmente. ¿De dónde son? ¿De qué regiones? ¿Por qué tuvieron que estar por allá? ¿Cuál es su historia? Bueno, pues han sido 4 mujeres las que han estado participando en el programa de acogida temporal. Una de ellas es Danelli Estupiñán. Ella es de Buenaventura, es investigadora, estuvo en el programa acogida con su hija. Ella retornó a Buenaventura, pero por desgracia la situación sigue muy complicada, la situación de seguridad para ella, y en este momento está en una situación crítica y estamos valorando cómo poder nuevamente apoyarla para salir de Buenaventura. Es un caso muy claro de criminalización y montaje judicial, que es algo que hemos podido constatar está pasando cada vez más con los defensores y defensoras de derechos humanos. La otra de las defensoras que ha estado en el programa es María Raquel Trujillo. Ella es indígena del resguardo Triunfo Cristal del Valle del Cauca, gobernadora en los años 2016 y 2017, y en el ejercicio del gobierno propio de los pueblos indígenas pues ha sufrido varios atentados a su vida, lo que le causó una grave enfermedad, y por ello también ha salido del país, estuvo en el País Vasco acogida en el programa temporal. Ella ha retornado recientemente, pero nuevamente nos encontramos con una nueva situación en el programa de protección, y es que las defensoras que están acogidas en el programa no pueden retornar a sus territorios. Entonces, en el caso de Raquel, ella no puede volver a reubicarse en el resguardo Triunfo Cristal porque el riesgo sigue siendo muy alto, y en este momento pues estamos valorando dónde ella puede rehacer nuevamente su vida. Otra de las defensoras ha sido Rosana Mejía. Ella es de la comunidad de la asociación ACONG, es afro. Ella es del departamento del Cauca, uno de los departamentos con un mayor índice de asesinatos a líderes y lideresas. En el caso de Rosana, pues ella también ha sido una lideresa muy visibilizada,
y nuevamente no estamos valorando dónde puede reubicarse porque el riesgo sigue siendo muy alto en Santander de Quilichao, de donde ella procede. Estuvimos en Lomitas, en la vereda La Trinidad, donde sufrió precisamente PCN y Acong el mes pasado un atentado, donde estaba también la premio Goldman Francia Márquez. Pudimos reunirnos allí con Acong y bueno, pues escuchar también de las voces de otros representantes cuál es la situación. En ese momento precisamente la comunidad de La Toma sufrió una amenaza, les habían dado 72 horas para abandonar su comunidad. El mensaje que nos dejaban es que no van a abandonar el territorio, que no tienen miedo, que van a seguir defendiendo el territorio, la vida y la dignidad. Y bueno, pues convocaron a una asamblea extraordinaria en ese momento y desde la delegación también respaldamos y denunciamos esta situación que se estaba produciendo en ese mismo momento en La Toma. Y finalmente otra de las defensoras ha sido Verónica. Verónica procede de aquí, de Medellín, de la ciudad de Medellín precisamente, ya hace parte del Congreso de los Pueblos. Y nuevamente con Verónica, como les decía, nos encontramos con la misma situación. Verónica tiene a su vuelta un nivel de riesgo muy alto y no puede continuar haciendo parte, o sea, no puede seguir realizando el trabajo que estaba desempeñando aquí en Medellín con Congreso de los Pueblos. Y entonces, bueno, pues en todos los casos nos encontramos valorando la reubicación. Eso dice mucho del momento actual en el que nos encontramos en Colombia. Germán, si me lo permite, yo quería dos cosas sobre esto. Primero, agradecer porque este es un programa de televisión que tiene que ver con la defensa de la vida de los líderes sociales. Es para que no haya ni uno más, ni un asesinato más. Agradecerle a ustedes como ciudadanos del País Vasco por darle refugio a mujeres, lideresas, que pelean por los derechos humanos en Colombia y que tienen que salir por lo menos un periodo para garantizar su vida. Pero hay un tema fundamental aquí en Antioquia, que es el tema de Hidroituango. No sé si lo ponemos de una vez también como parte fundamental a la defensa de la vida. Ustedes estuvieron ayer, Íñigo, visitando la zona de Hidroituango y se encontraron con unas realidades, con una situación que está ocurriendo en este momento. Bueno, nos dicen que vamos a hacer una pequeña pausa, pequeñísima pausa, y ya volvemos para que nos cuenten Íñigo y Yosune qué fue lo que encontraron en el proyecto hidroeléctrico de Ituango allí en esa región del departamento de Antioquia. A todos ustedes, muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Cita Con y estamos hoy con invitados especiales, Íñigo y Yosune. Y les estábamos contando a ustedes antes de la pausa que ayer estuvieron en la zona de Hidroituango, de la hidroeléctrica de Hidroituango, que ha tenido muchos conflictos, muchos problemas, muchas dificultades. Pero pues que todos queremos que salga adelante el proyecto, pero también hay que pensar en las comunidades, en cómo se vieron afectadas durante el desarrollo del proyecto y la contingencia. Íñigo, ¿qué encontraron ustedes allá? Pues nosotros encontramos una realidad que nos habían contado, porque muchas veces han venido al País Vasco, al Parlamento Vasco, a contarnos qué estaba pasando allí, cómo un gran proyecto hidroeléctrico no estaba teniendo en cuenta las posibles afectaciones que iba a tener en la vida de las comunidades que hacían su vida a lo largo y ancho del río, gente muy humilde, pero que tenía su medio de vida a través del río, de la agricultura y de ese hermanamiento pues, de años y años y años con ese medio natural que era el río. Y ese gran proyecto no tenía en cuenta eso. Y pasó lo que mucha gente venía al País Vasco y seguramente aquí también, en muchísimas denuncias también se conoció que ese proyecto estaba mal diseñado, que era un proyecto que iba a afectar a la vida de muchísimas personas, no solo a las del área a las que supuestamente la empresa estaba diciendo, sino mucho más allá. Si no me equivoco, son 3 departamentos los que puede llegar a afectar el megaproyecto. Y luego pasó la contingencia, lo que nadie quería que pasara, pero lo que mucha gente estaba anunciando que iba a pasar. Nos decían, nosotros sabemos leer el río y sabíamos que estaba pasando algo, y pasó, desgraciadamente, y pasó esa contingencia. Lo presentían, decía usted en el programa anterior. Lo presentían, caso que igual, que lo decía antes, también gente de ciudad, quizás solo nos fiamos de esos grandes informes técnicos, pero que hay también hacer caso a la gente que vive en las comunidades que directamente han sido afectadas. Y lo que nos preocupa también especialmente es que ese proyecto todavía no tiene una viabilidad técnica, en cuanto a que la Asociación Nacional de Ingenieros de Colombia está diciendo que el actual estado del proyecto no garantiza la viabilidad técnica de
de ese proyecto. Ya no hablamos de economía, hablamos de que ese proyecto tenga viabilidad, de que no se vaya, que no se venga abajo ese proyecto, que no se ha reparado a las víctimas de esa contingencia y que encima tenemos un banco, en este caso vasco... Iba a preguntar que es por el banco español que hace parte de la financiación del proyecto. A nosotros nos preocupa especialmente, ¿no?, que cuando las empresas van diciendo, bueno, las empresas españolas, las empresas vascas, vamos a hacer grandes proyectos fuera para traer luego el dinero de los beneficios a nuestras comunidades, bueno, se lo quedan unos pocos, que tampoco se reparte entre como aquí, en eso somos hermanos. Que lo que se haga en nombre, cuando se pone la bandera del País Vasco, la bandera del Estado español fuera, que lo que se haga teniendo en cuenta los derechos humanos, que pensamos que en este caso no se ha tenido en cuenta ni la consulta previa, ni la contingencia que luego pasó, ni ese dejar sin medios de vida a personas que eran personas humildes, que vivían del extraer oro de forma ancestral, de la pesca artesanal, de la agricultura artesanal, de subsistencia y de un mercado pequeñito, y que esa gente se les ha dejado sin medio de vida y que encima EPM también está haciendo dejación de funciones y no está atendiendo a mucha gente. Ayer en Ituango estuvimos con una comunidad de más de 34 personas, si no me equivoco, que no han recibido nada de la empresa y nada de la alcaldía de Ituango tampoco. Y resultaron afectados. Y resultaron afectados. Íñigo, usted es parlamentario vasco. ¿Usted van a hablar con el Banco Español? Nosotros vamos a intentarlo. No tenemos garantía tampoco que nos vaya a recibir, pero nosotros vamos a intentar contar a la sociedad vasca, a la sociedad española, lo que hemos visto, lo que tantos y tantos colombianos y colombianas nos han contado durante tanto tiempo de los megaproyectos, en concreto de Hidroituango, y vamos a llamar a la puerta del banco, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BBVA. el BBVA. Vamos a llamar a su puerta para decirle que lo que ha estado haciendo hasta ahora lo ha hecho sin tener en cuenta los derechos humanos de las personas que eran afectadas por ese proyecto, porque ha prestado plata a ese proyecto sin tener en cuenta las consecuencias que podía tener. ¿Hay otros ejemplos donde haya sucedido esto con otras empresas? Hay infinidad de ejemplos que Guatemala, igual quizás... México. Por ejemplo, en Guatemala, la empresa ACS, donde Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, pues tiene la gran parte de las acciones. También ACS ha construido grandes represas en Guatemala, dejando una gran cantidad de víctimas, ¿no? Las oligarquías con los empresarios, las empresas locales y empresarios internacionales, pues están violando los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala. ¿Han podido enderezar el rumbo en alguna parte de esas? Pues yo diría que no. ¿Ser atendidos que las comunidades y que los empresarios cambien de actitud frente a esas comunidades? Yo diría que en muy eso es pocos un gran casos, en reto, todo y caso. precisamente lo que también queremos con el caso de Hidroituango, comentábamos esta mañana, es poder, el daño está hecho, sí hay mucho que reparar, pero lo importante es sacar lecciones aprendidas para que cuando se vayan a construir megaproyectos o cuando multinacionales lleguen a otros países, sea desde el respeto a los derechos humanos. Sí, yo creo que es lo importante, ¿no? Que hay proyectos, yo soy muy crítico y yo creo que en eso compartimos, ¿no?, con los megaproyectos que muchas veces no se adecúan. Por ejemplo, también nos decían que esa cantidad de energía que va a producir supuestamente Hidroituango no la necesita Colombia, porque Colombia actualmente está exportando una gran cantidad de energía fuera, o sea que se sería una sobreproducción, ¿no? Somos críticos con eso. Pero bueno, en todo caso, aceptando que muchos de esos proyectos se vayan a hacer, que se haga respetando los derechos humanos. Teníamos el caso que conocimos a través de la propia defensora que estuvo acogida, y informes también que se han hecho en el País Vasco y en el conjunto de España, del puerto de Buenaventura, de cómo está vulnerando los derechos humanos, derechos sociales de los habitantes de Buenaventura, cómo ha dividido barrios, cómo está una ciudad por la que pasan miles y miles y miles de millones de dólares, cómo está en una situación de abandono, de inseguridad y de violencia política muy, muy grave, como es el caso de Buenaventura. Yosune, no se trata de estar en contra de los proyectos si se necesitan, es que se hagan bien y que se respete a la gente. Exactamente, estamos hablando del respeto, de una consulta previa que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes, que no se ha realizado. Las comunidades campesinas también expresan que en ningún momento se les había informado de las consecuencias. La zona de afectación que se ha tenido en cuenta ha sido solo la zona de construcción, pero la afectación va mucho más allá. Como hemos dicho, hay 3 departamentos de Colombia afectados por la represa, y la construcción de la represa está hecha sobre un derramamiento muy importante de sangre. Estamos hablando de masacres en esas zonas, de masacres previas a la contingencia,
donde está previsto este proyecto. Unos desplazamientos, la masacre del Aro, la Granja han ocurrido en esta zona, y sobre esas masacres es que se está construyendo en este momento y se está poniendo en marcha la hidroeléctrica de Hidroituango. Muy bien, se nos acaba el tiempo lamentablemente, el programa sigue, pero Gerardo, en días pasados estuvimos aquí conversando con Iván Velázquez, que fue muy conocido aquí en Colombia como el magistrado de la parapolítica, que investigó esos casos de parapolítica, y hablamos con él en días pasados y nos acompañó también un espacio corto de 15 minutos sobre lo que está haciendo y cómo ve lo que está pasando en Colombia y lo que está haciendo en Guatemala. A nuestros invitados, Yosune, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y bienvenida siempre. Muchas gracias. Y a Íñigo, por supuesto, de nuevo, bienvenido a su casa. Espero tenerlos nuevamente en otra oportunidad. Gracias. Gracias. Gerardo, muchísimas gracias a nuestros televidentes. Muchísimas gracias a todos. Y los dejamos con la entrevista que realizamos con Gerardo hace unos días con el magistrado Iván Velázquez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como siempre, esta cita es hoy con Forjando Futuros. Recuerden ustedes que es una ONG dedicada al acompañamiento a víctimas del conflicto armado en Colombia, a restitución de tierras, a reparación. Todo lo que tiene que ver con víctimas del conflicto armado pues lo maneja la ONG Forjando Futuros, y nos acompaña como siempre su director Gerardo Vega. Gerardo, gracias por acompañarnos, tenemos invitado muy especial. Germán, muy buenas noches. Al doctor Velázquez también, bienvenido al programa. Esta es una organización que trabaja precisamente en defensa de las víctimas. Sabemos de su trayectoria en el tema de la parapolítica en Colombia, que fue de las personas que investigó la parapolítica y que hoy ocupa este cargo tan importante en Guatemala en razón de la lucha contra la impunidad en ese país. Al doctor Iván Velázquez le agradecemos por acompañarnos esta noche. Usted, conocido en Colombia como el magistrado en esa época de la parapolítica por todo lo que logró investigar sobre ese tema, le agradecemos por acompañarnos esta noche. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gerardo, usted verá por dónde comenzamos. Un poco que el doctor Velázquez nos comentara la función exacta y los resultados de la Comisión Internacional de la Lucha contra la Impunidad en Guatemala. Sí, así rápidamente, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, es un organismo internacional producto de un acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas para apoyar a la Fiscalía guatemalteca en la lucha contra la gran criminalidad, para decirlo en una frase. Vinculada a esa gran criminalidad, especialmente por la época del conflicto armado interno guatemalteco, hacia los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, como se les denomina en el país, y producto de toda la actividad que se desarrolló en una evolución que pudimos determinar de ese tipo de organismos hacia redes político-económicas ilícitas, como las denominamos. ¿Organismos estatales, doctor Velázquez? Organismos estatales, paraestatales, pero que en esa evolución en redes político-económicas ilícitas encontramos que no solo estaban muy enraizadas en el Estado, sino que eran finalmente organizaciones para el propio lucro. Y así iniciamos investigaciones que se fueron enfocando hacia la corrupción, hacia la gran corrupción. Esta tradicionalmente impune. Cuando hablamos de Comisión contra la Impunidad, no es la impunidad ordinaria, digámoslo así, tan grande en todos nuestros países. Es más bien la impunidad del poder. En virtud de esas investigaciones con la Fiscalía guatemalteca, un presidente de la República estaba en ejercicio y salió de la casa presidencial al juzgado y del juzgado a la cárcel. Y de ahí renunció en el 2015. La vicepresidenta de la República entonces tuvo que renunciar. Dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, superintendentes de Administración Tributaria, ministros, el presidente de la Junta Monetaria de la Banca Central, por favorecer actividades de lavado de activos. Es decir, una extensión. Y con el actual presidente, doctor Velázquez, con el presidente Jimmy Morales, ustedes con la Fiscalía levantaban el fuero presidencial para investigar. Solicitamos el levantamiento el 25 de agosto del 2017 y la respuesta fue el 27 de agosto declararme persona no grata. Usted no puede entrar a Guatemala.
No, pero no puedo entrar, pero en esa oportunidad de 27 de agosto del 2017 fue una decisión revertida por la Corte de Constitucionalidad, de manera que pude permanecer, pero el 3 de septiembre del año pasado estaba fuera del país, el Consejo Nacional de Seguridad me declaró un peligro para la seguridad nacional. El presidente de Guatemala ordenó que se impidiera mi ingreso y desde entonces no he podido... Pero usted ha tenido todo el respaldo de la ONU. Sí, tanto Y usted está vinculado a la ONU. Sí, y tanto respaldo que a pesar de esa decisión presidencial de impedir mi ingreso, el secretario general de Naciones Unidas dijo, pues lo mantengo entonces como comisionado desde fuera de Guatemala, pero él va a continuar dirigiendo la comisión y en eso estamos. ¿Cómo se hace una investigación como por fuera? ¿No es muy complicado? En Guatemala están los equipos de trabajo. Ahí está. Un componente nacional y un componente internacional de abogados, investigadores policiales, analistas criminales, analistas financieros, expertos en informática forense. Y entonces estoy en constante comunicación con ellos y, claro, es más difícil porque la cotidianidad es muy importante en esto, pero hemos logrado más o menos ¿Y la superar. causa principal del levantamiento del fuero presidencial de Jimmy Morales? Financiamiento electoral ilícito. Financiamiento electoral ilícito. En dos ocasiones. Superar el tope presentado que les permitía poner dinero para la campaña. en el primer evento de agosto del 2017, no rendir cuentas, que es un delito en Guatemala y él como secretario general del partido tenía que hacerlo. Pero ahora en agosto del 2018, que fue lo que motivó la otra decisión de prohibirme el ingreso, tenía que ver con el financiamiento anónimo que recibió de grandes empresarios guatemaltecos, empresarios muy importantes que financiaron por debajo de la mesa, y eso en Guatemala es igualmente un delito. Doctor Velázquez, usted está hablando de cosas que nos suenan muy parecidas o muy Muy normales, común en Colombia. como normales, entre comillas, en otros países de América Latina, incluido el nuestro. Porque aquí no pasa eso. Es decir, que se investigue y haya una persona comisionada para investigar esto en un país como Colombia. Yo creo que falta, en todo caso, voluntad política. Muchas veces el discurso contra la corrupción es solamente un discurso. Y muchas veces acciones que se hacen inclusive desde la Fiscalía General de la Nación son acciones dirigidas a tranquilizar, como decir, estamos haciendo cosas, pero en realidad no hay un efecto en la práctica. Este tema del financiamiento electoral ilícito me parece que es uno de los delitos graves, gravísimos para la democracia y que debería ser también un punto de atención en todos nuestros países de América Latina. Bueno, aprovechemos la presencia del doctor Velázquez Si en quiere, este programa. vamos a una pequeña pausa, Gerardo, para De que acuerdo. sigamos hablando con el doctor Velázquez. Pequeña pausa. Bueno, dicen que tenemos oportunidad de seguir hablando. Gerardo. Sí, es sobre el tema de los líderes. Hoy, en esta situación que tenemos, ha dado la MOE una información de 834 personas que han sido amenazadas. Entre ellos van 135 personas asesinadas de los desmovilizados de las FARC. Bueno, y el número escandaloso ya de asesinatos de líderes sociales. ¿Qué podría hacer la justicia colombiana en esto? ¿La justicia o la sociedad civil, doctor Velázquez? Siempre tiene que haber una gran presencia ciudadana y yo creo que el interés ciudadano en todos los asuntos públicos, y este es un asunto que interesa a todo el país, debe estar esa participación no solo en cuanto al seguimiento de investigaciones, a la exigencia de investigaciones, pero naturalmente los órganos de investigación deben estar asumiendo con absoluta responsabilidad. Yo he planteado algo que de pronto para algunos abogados resultaría descabellado, pero me parece que con la experiencia de la Unión Patriótica es algo que se debería recoger acá y es el tema de la presunción de sistematicidad. Me parece que en este asesinato de líderes sociales y de desmovilizados se debe partir de la presunción de sistematicidad, porque eso va a definir una manera de investigar, entendiendo que es un proyecto de eliminación del contrario y que solo en la medida en que se va desvirtuando en cada caso se va excluyendo. Y es la experiencia de la Unión Patriótica.
La Unión Patriótica siempre nos plantearon el mismo tema de los hechos aislados y que si de pronto había vinculado un miembro de fuerza pública era una manzana podrida, pero que no había una política. Y así, uno tras uno, asesinaron más de 4.000 miembros de la Unión Patriótica. Entonces esto de que sean hechos aislados, el genocidio político, no previsto como delito precisamente entre nosotros para esa época, pero es un genocidio efectivamente. Algo más para el doctor Velázquez, qué pena, yo sé que estamos cortos del tiempo, pero el gobierno ha dicho que es el narcotráfico únicamente el responsable del asesinato de los líderes sociales. ¿Cortina de humo? ¿Hay otras causas? Claro que hay otras causas. Pero es que para poder definir exactamente esas causas se necesitan investigaciones verdaderas. ¿Dónde están los narcotraficantes culpables de esas muertes de los líderes sociales? Como para poder decir, este es un tema exclusivo del narcotráfico. Reclamantes de tierra, luchas contra la minería, medio ambiente. Algo tan increíble como lo que vimos en las épocas previas al plebiscito. Manifestantes con el letrero en su camiseta de no a la restitución de tierras, cuando desde el Estado tenía que generarse un movimiento por restitución de tierras, porque es que fueron millones de desplazados en el país. Y esos millones de desplazados necesitan una respuesta. Y no se puede prohijar acciones estas contra la restitución de los verdaderos titulares de la tierra que fueron despojados por las acciones de los grupos violentos. Es que los dueños eran ellos, los verdaderos dueños, es decir, los que estaban reclamando. No se justifica, doctor, qué pena. Tenemos que terminar esta entrevista con usted. Vamos a hacer una pequeña pausa. Le agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta oportunidad. Ya regresamos. Muchas gracias.